Bueno, en relación a ese tema y otros de economía, recordemos que se menciona un paro este 27 de junio por parte de los transportistas, también para el 4 de julio por parte del transporte público, una realidad que pone tal vez en jaque el tema de la economía, el desabastecimiento de alimentos y otros en nuestro país. Para esto tenemos ya en el set al economista Yair Alvarado, a quien saludamos, damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Bien, doctor Alvarado, el tema de unificar las gasolinas en dos grupos, ¿es un tema ecológico o es un tema económico? Bueno, la gasolina que están utilizando ahora es una gasolina, digamos, algo ecológica ya, desde el momento en que se dio los gasoles. Pero me parece que lo que están ampliando ahora en lo que son solamente estos dos tipos de combustible me parece positivo porque esto ya se venía a llegar desde hace más de un año. Y en Latinoamérica me parece que solamente el Perú, si no es otro país más, tienen más de dos tipos, ¿no? Lo que sería en este caso dos tipos de combustible. Dicen que tenemos 15. Sí. Porque en la selva también hay otros tipos. Otros tipos hay, y esto realmente viene desde muchos años atrás, ¿no? Más o menos casi 30 años que estamos en esto y en lugar de reducir, seguir incrementando. Ahora, si bien esto es positivo, ¿qué puede haber sucedido en el gobierno para mover la fecha, no? Porque ya en julio íbamos a entrar, ahora hay que esperar 6 meses más. Bueno, me parece también algo prudente esto porque normalmente en algunas zonas hemos visto, en el caso puede ser Puno, puede ser en este caso Tarapoto, Iquitos, el uso normalmente del combustible es el combustible de 84. Entonces, si utilizan el combustible de 84 a pasar a un combustible, en este caso mayormente de 91 o 96 como se plantea ahora, va a ser mucho mayor el costo. Y esto no sería prudente para ellos porque de un momento a otro podría incrementarse. Por eso se pensaba que en un inicio por regiones se mantenga todavía un tiempo. Ahora nos damos cuenta que han postergado mejor todo esto para más adelante porque no creo que sea el momento oportuno ahora de haber estandarizado todo esto para el 1 de julio. Bien, entonces concordamos que este es un tema positivo, pero no es nada positivo el constante alza de la gasolina. Es algo increíble. Yo conduzco y cada vez que paso por un grifo van subiendo y subiendo, ¿no? Esto es espeluznante. Sí, el aumento en el combustible, algunos quieren solamente culpar el caso a la guerra de Rusia y Ucrania que hay ahora, pero digamos que el aumento en los combustibles venía desde mucho antes. Y acá habría que tomar una cierta reflexión con el caso propio de lo que sería el aumento en los costos de producción. Por ejemplo, en el caso de las refinerías en el Perú, no hay refinería, se ha quedado como estancada la refinería, es decir, que no puede refinar más petróleo. Quiere decir de que esta escasez no solamente se da en el Perú, se da en el mundo. En Estados Unidos y en otros países hay un cuello de botella, por llamarle así, en el cual, en el caso de americanos, las reservas americanas han soltado las reservas con la finalidad de que no se dispare mucho el precio del petróleo. El precio del petróleo en el mundo no está tomando altos históricos todavía, estamos en 120, han habido tiempos que han estado en 150, entonces no tiene que ver con eso, el manejo parece que va por otro lado. Mi última pregunta antes de darle el pase a Alfredo, pero tenemos la gasolina más cara de América, señor. Sí, y aquí hay algunos tipos de controversias. Decían que tenemos hasta gasolina más cara que Chile, y Chile prácticamente no produce gasolina, ni petróleo tiene, ni pozos de petróleo. Entonces, ¿dónde está? Bueno, acá se atribuye un poco a los costos extra que se tiene, es decir, que de alguna forma, en este caso Petroperú, tiene algunos costos que nos está trasladando, y yo creo que si no tiene una meta, un precio base que lo haga productivo, en este caso, competitivo sobre todo, solamente le incrementa el costo adicional que tiene, con un margen comercial que se darían ellos mismos, y no estaría pues sintiendo la presión de ser realmente productivos, ¿no? Sabido es que el Perú importa petróleo. Entonces, allí había una posición en el Congreso en el sentido que la crisis la generan los intermediarios. Por lo tanto, habría que eliminarlos a estos. ¿Cuánto es verdad? Bueno, el mismo Petroperú tiene, digamos así, tipo de distribución a su cargo. Yo creo que no necesariamente sean los culpables. Como les repito, yo creo que el problema es mundial y el costo del aumento en los combustibles es mayor.
pero que mencionaba recién en el Perú, por la ineficiencia, en este caso, para ser un poco más claros, que no hay una empresa que se dedique a ser más eficiente, más efectiva en el uso de los recursos, como lo es en este caso Petroperú. Me parece que ahí nos están pasando una factura hacia nosotros también, una parte de esa ineficiencia. Eso aunado al aumento de costos. ¿Por qué hablo tanto del aumento de costos? Por algo bien simple. En el aumento de los costos, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo que, digamos, es una industria que ya no tiene renovación. Nadie está reinvirtiendo en una refinería, caso Talara nada más en el Perú, pero en el resto del mundo una inversión va de largo plazo de 10, 20 años. Cuando todo el mundo dice que estamos queriendo cambiar a otro tipo de combustibles, ¿quién va a querer invertir? Por lo tanto, no se está reinvirtiendo y la depreciación es mayor en cuanto a la maquinaria, ¿no? Pero no hay que negar también de que no hay compra directa, sino los intermediarios se la llevan bien. Sí, no estoy negando eso y no olvide de que cada grifo pone su precio, o sea, por ese lado está muy bien, o sea, yo creo que podría regularse. Hay otros países que lo hacen, Colombia, otros países sí están regulando su gasolina. Creo que una alternativa podría ser el hecho de que el Estado, si bien es cierto, no fije pues un precio en el cual sectorial y podría manejarse de acuerdo a como distribuye el mismo Petroperú, se podría probablemente colocar precios segmentados y de alguna forma tratar de orientar y conversar con estos distribuidores, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia de precio entre un grifo y otro, como hemos visto en Lima, inclusive acá también en Trujillo? Bueno, realmente eso se toma por el mercado, ¿no? Eso es algo que el mismo sistema lo avala. La famosa economía social de mercado. La famosa economía social de mercado en el cual pues consumes y compras y de acuerdo a eso el precio va cambiando, ¿no? Ahora, el Premier ha manifestado que si bien es cierto hay un alza en el combustible, pero no se hagan problemas, cambien sus vehículos para que sea... ¿Has venido en tu bicicleta? Sí, que había que ser como los chasquis, dice creo Sí, ya chasquis. ahora, pero bueno, realmente ya creo que no llama ni la atención cada cosa que puedan comentar a veces, ¿no? Sí, pero es factible que el cambio al sistema de gas de los vehículos podría generar un cierto ahorro. Por supuesto, creo que ya no viene desde ahora, viene mucho antes el cambio de combustible a GLP, hay hasta incentivos por parte del gobierno que buscan ese cambio, ¿no? Pero hay un detalle, los motores estaban preparados para gasolina. Si yo lo cambio a GLP, voy a deteriorar mi motor y a la larga te voy a tener que comprar un nuevo motor. Es por eso que yo no cambiaba a GLP, porque el motor está preparado para gasolina. Entonces se acelera el desgaste de las piezas también. Digamos como que sería hechizo, ¿no? Para ser más claro en esto, y sí es cierto, no ha sido fabricado para eso. Pero vemos que por los costos estamos llegando a eso y como le decía, yo creo que a la larga sí debe existir este cambio en cuanto a la forma de los combustibles, ¿no? Es lo que se viene. Claro, además de que ahora el factor transporte no solamente está determinado pues por el petróleo, antes no había gas y ahora hay una mayor incidencia del transporte utilizando el GLP. Sí, es justamente por eso le decía, es una alternativa y que ahora los taxistas ya lo usan. Cuando me refería al caso de que no es prudente en este momento para todo el país, era porque en algunos lugares, como les decía, Tarapoto o Madre de Dios, usan todavía la gasolina de 84, ¿no? Era por eso más. ¿Qué fue de la exoneración tributaria o el impuesto? Sí, estos tipos de exoneraciones no lo vemos por el hecho de que existe inflación en este momento y conforme... acá hay un juego de expectativas como lo mencionaba antes, ¿no? En el sentido de que si es que había exoneración, era posible que hay ese margen que yo pueda tener que el precio baje. Ante un incremento en los combustibles, el precio ya no iba a bajar y al contrario iba a continuar subiendo y las personas no lo sienten. El ministro Graham decía que si esto no hubiera ocurrido, probablemente la inflación hubiera sido mucho mayor, ¿no? Muy bien, doctor Alvarado, se nos vienen varios paros precisamente por el tema de transportes, ¿no? ¿Cuánto va a afectar esto a la economía nacional? ¿Y qué tan desesperado está el pueblo para tener que parar? ¿Cuál es su opinión? Bueno, realmente es reciente, digamos, en este caso, todo lo que vendría a ser el caso del transporte y ahora ante el incremento de los precios, ante la inflación, el desabastecimiento que se viene y espero que no se dé el paro y si dura al menos que sea el mínimo posible que el gobierno le dé la atención debida, este desabastecimiento va a generar un mayor aumento en cuanto a los precios. Va a encarecer, hay desabastecimiento y hay aumento en cuanto a los precios de los primeros productos, de la gasolina,
y de productos como por ejemplo el trigo, que hemos visto cómo está el pan encarecido, y ahora con este desabastecimiento va hacia ambos lados, tanto en la parte rural como en la parte urbana, ¿no? Creo que ambos nos vamos a ver muy afectados. ¿Estamos cerca de una hambruna, doctor? Bueno, es lamentable decir, y acá lo mencioné en una entrevista anterior que tuve con ustedes, el hecho de decir, entendamos hambruna quizá como a la pérdida, a la carencia de productos, que ahora veo que ya están dando datos con respecto a la insuficiencia calórica que tenemos las personas. Entonces, no entendamos como que vamos a morir de hambre, entendamos a que estamos consumiendo menos que antes y estamos más propensos a nuevas enfermedades, en este caso tuberculosis, por ejemplo, que nos afecta y va a ser mucho más creciente. Ahora, no olviden que la urea que están comprando ahora, que quieren abastecer, está llegando, se piensa, para la primera semana de agosto. Y acá no es que llegue cuando llegue en este caso la urea, sino que hay temporadas. Y no es tan sencillo simplemente de mencionar así nada más. El crecimiento del COVID tendrá que ver que estamos con defensas más bajas por la falta de alimento. Creo que hemos tenido siempre una insuficiencia alimentaria en este caso, pero está más acentuado ahora porque debido a la inflación estamos consumiendo ahora mucho menos. O sea, si antes consumíamos, por dar un ejemplo, 10 panes, ahora consumimos 6 panes, 4 panes, y si la inflación continúa y los sueldos se mantienen constantes, y esto vuelvo a repetir, no es en el Perú, sino es en el mundo, la pobreza se está incrementando. El problema, como lo he mencionado, también era saber hasta dónde y hasta cuánto. Antes te daban en un restaurante una buena presa, ahora te dan Es que es así, se va cambiando, y eso imaginemos nosotros, ¿no? Ahora pensemos en las personas que de escasos recursos realmente, las ollas comunes, cómo se han proliferado, y nos damos cuenta del impacto que se tiene. Una situación hipotética. Mañana el gobierno lo llama para que sea el ministro de Economía. ¿Cuáles serían sus medidas de urgencia, no desde el punto de vista político, sino más técnico, para paliar esta situación? Bueno, había mencionado anteriormente que el ministro, y ha mencionado que lo va a hacer el ministro Graham también, es el hecho de focalizar. En primer lugar, tenemos dinero, sí, el dinero no es infinito, tenemos un presupuesto para esto. Este presupuesto debe ser bien utilizado, es decir, la ayuda debe ser focalizada. Se mencionaba ahí, el ministro decía que está queriendo empadronar a las personas que más lo requieren para llevar el bono, la ayuda, la asistencia. Es positiva la asistencia, la ayuda debe darse, pero simplemente que esté focalizada y con una actualización, no como probablemente lo hace ahora el MIDIS, creo de manera indiscriminada, no sin la forma adecuada de ver quién es el que realmente lo necesita. Yo creo que en un empadronamiento adecuado, con un apoyo social realmente a la gente que lo requiere, sería una medida de urgencia. Apoyo social, o sea, ¿eso qué significa? ¿Desembolso del Estado? El Estado ya desembolsa ahora mediante el MIDIS, o sea, eso no es ningún secreto, ¿Pero lo no es hace. paternalismo eso? Es que el gobierno tiene esa función. Yo hablo además de incentivar la inversión, claro, que eso está claro, eso es algo que ya debe darse. El hecho, cuando usted me habla de un ministro, y ahora ya hago una opinión muy particular, un ministro no va a cambiar el gobierno. El gobierno en realidad tendría que cambiar la cabeza para poder generar la inversión global, y dentro de ello creo que una de las funciones era lo que yo le menciono, ¿no? El hecho de ese apoyo social tan necesario. Señor Jair Alvarado, realmente un gusto para Pulso Social haberlo tenido en el programa. Su despedida para todos los seguidores. Bueno, agradezco a ustedes también por la invitación y esperar siempre que en estos momentos complicados tengamos la fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. Bien.